Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo la hora en la que estén viendo este video tutorial. Le habla su profesor Jesús Mejía nuevamente. Continuando con nuestra serie de videos educativos del área de tecnología y con nuestro curso de Windows Server en la distribución 2019, en el día de hoy vamos a trabajar lo que es el capítulo número 8 que corresponde a lo que es Hyper-V o Hyper-V, como le suelen llamar, o Hyper-V en español. Recuerden que los 7 capítulos anteriores ya lo tienen colgado en el canal y debajo del video, en la descripción, tienen los videos prácticos para realizar cada uno de los puntos prácticos que hemos venido trabajando. Recordándole que en el uno trabajamos lo que fue la introducción y la evolución de Windows Server, así como su correcta instalación, el caso del monitoreo, el nombre vamos a decir, del servidor, las actualizaciones. En el capítulo número 2 trabajamos el DHCP, el DNS, el enrutamiento y acceso remoto, trabajamos la dirección IP estática. En el capítulo número 3 trabajamos los contenedores. En el número 4 trabajamos lo que fue el Active Directory, cómo se instala, cómo se agrega una máquina, un dominio, cómo se crean usuarios, unidades organizativas, cómo se crean grupos. En el capítulo número 5 continuamos con lo que fue las políticas de grupo, cómo aplicar lo que son estas restricciones, como no descargar un programa, no poder instalar un programa y un sinnúmero más de cosas. En el capítulo número 6 trabajamos lo que fue la administración de servicios o los servidores de archivos, servidores de impresión, las cuotas de discos, entre otros. En el capítulo número 7 trabajamos lo que fue el área de seguridad, cómo instalar los certificados de seguridad, cómo defragmentar lo que es el disco duro, cómo cifrar lo que es el disco duro y un sinnúmero más de temas. En el día de hoy, entonces continuaremos con lo que es el capítulo número 8 que corresponde a Hyper-V, que viene siendo el penúltimo capítulo, ya que el capítulo número 9 sería nuestro último capítulo en cuanto a este curso con las partes teóricas. Recuerden que ya las partes prácticas la tienen colgado en el canal, cada una, vamos a decir, de los puntos que hemos venido trabajando, lo tienen ya colgado en el canal también y siempre se los pongo aquí en la descripción de este video para que inmediatamente vean la teoría, puedan ir realizando las prácticas. Entonces vamos a iniciar de una vez con lo que es Hyper-V. Bueno, Hyper-V es una tecnología de Microsoft que permite a los usuarios crear entornos de servidores virtuales y ejecutar y administrar múltiples sistemas operativos en un solo servidor físico. Históricamente, los departamentos de TI usaban múltiples servidores físicos, cada uno con una función principal. Por ejemplo, un servidor de correo dedicado exclusivamente al manejo de correos salientes y entrantes. Comprar un servidor físico significaba que tenía que elegir la CPU y la RAM adecuada para hacerlo. A menudo las organizaciones compraban demasiado o muy poco de estos recursos, lo que significaba que el servidor era suscrito, infrautilizado la mayor parte del tiempo o no estaba suscrito y por lo tanto era menos confiable de lo que debería ser. También fue costoso para dichas organizaciones, especialmente para las empresas en crecimiento. Comprar continuamente nuevos servidores, ya que requieren una gran cantidad de energía para ejecutarse y mantenerse, y ampliar para cumplir con requisitos comerciales adicionales en una propuesta costosa. Este fue el caso hasta hace 18 o 20 años, cuando se introdujeron las primeras tecnologías de virtualización. La tecnología de virtualización permite dividir un solo servidor físico en máquinas virtuales, individuales, lo que significaba que solo había un servidor disponible para múltiples funciones. Entonces, si tiene un servidor físico de 16 CPU con 128 GB de RAM, podría analizar esos recursos informáticos y asignar varias cargas de trabajo. Básicamente, Hyper-V es un hipervisor que nos permite a nosotros crear lo que son máquinas virtuales, pero en este caso crear lo que son servidores virtuales. Hyper-V es exclusivo de la empresa de Microsoft, es decir, que se utiliza para crear máquinas virtuales dentro de las máquinas virtuales. Es decir, nosotros podemos tener un servidor virtual dentro de una máquina virtual también. Eso es una de las principales características de la diferencia que tienen de VirtualBox y VMware. ¿Para qué sirve? Bueno, las tecnologías de virtualización o plataformas se conocen más comúnmente como hipervisores. Hay varios hipervisores diferentes del mercado. Hyper-V es la versión de Microsoft, como le mencioné, es exclusivo de ellos, fue desarrollado por ellos. Algunos otros que son bien conocidos, como VMware, en el caso de VirtualBox, que son los dos realmente más utilizados. La mayor parte del mercado de virtualización se divide actualmente entre los que le acabo de mencionar. Entonces, ¿para qué se usa Hyper-V? Al igual que todos los hipervisores, Hyper-V le ofrece una forma de crear y administrar máquinas virtuales para ayudarlo a qué?
desarrolle y pruebe aplicaciones, sistemas operativos de actualizaciones, la facilidad de crear máquinas virtuales en Hyper-V y el hecho de que las máquinas virtuales pueden permanecer separadas del resto de un sistema, las convierte en el entorno perfecto para las pruebas. También pueden crear un laboratorio virtual para experimentar con diferentes sistemas operativos y ver cómo funciona su aplicación en cada uno, sin utilizar más de una computadora. Cuando termine de experimentar, simplemente puede eliminar la máquina virtual. Escale fácilmente su infraestructura de TI para acomodar cargos de trabajo más grandes. Las máquinas virtuales son más fáciles de administrar que el hardware físico y no tiene un costo de adquisición considerable. También puede maximizar el uso de servidores asignados, el uso de su servidor asignado, sus recursos de forma más inteligente que el hardware físico. Básicamente, esto menciona todas las ventajas que nos ofrecen lo que son las máquinas virtuales, el tema del costo, el tema del uso, que es un poquito más fácil de usar, entre otros. Entonces, acá tenemos la definición de las máquinas virtuales. Una máquina virtual es un sistema, es aquella que emula a un ordenador completo. En palabras llanas, es un software que puede hacerse pasar por otro dispositivo como una PC, de tal modo que puedes ejecutar otro sistema operativo en su interior. Tiene su propio disco duro, memoria, tarjeta gráfica y demás componentes del hardware. Aunque todos ellos son virtuales. Que sus componentes sean virtuales no quiere decir necesariamente que no existan. Por ejemplo, una máquina virtual puede tener recursos reservados de 2 GB de RAM y 20 GB de disco duro, que obviamente salen de algún sitio, de la PC donde están instaladas la máquina virtual. También llamado a veces el hipervisor, el host o el anfitrión. Se le suele conocer como host a la máquina principal donde instala la máquina virtual, por ejemplo. Otros dispositivos podrían realmente ser inexistentes físicamente, como por ejemplo un CD-ROM, que en verdad es el contenido de una imagen ISO en vez de un lector de CD de verdad. Para el sistema operativo que se ejecuta dentro de la máquina virtual, toda esta emulación es transparente e invisible. Todo funciona igual a si se estuviera ejecutando en una computadora normal, sin que se sepa que en verdad está metido dentro de una burbuja, dentro de otro sistema operativo. De hecho, nada te impide hacer como una película, como en la película de Inception, Origen, y crear otra máquina virtual dentro de interior. Puse esta película porque soy muy fanático de esta película. Inception es una película de Christopher Nolan que trata sobre los sueños, donde ellos crean lo que es una máquina que es capaz de entrar dentro de un sueño de esa persona y luego entrar dentro de un sueño, dentro de otro sueño, dentro de otro sueño, y al final nadie se da cuenta, o el soñador no se da cuenta de que estas personas, de que está soñando y de que estas personas están dentro de su sueño. Entonces se las recomiendo, que es muy buena, Inception o Ori. Entonces, en el caso de las redes virtuales hacen posible la comunicación entre varios ordenadores, máquinas virtuales, servidores virtuales y otros dispositivos ubicados en distintos centros de datos y oficinas, mientras que las redes físicas utilizan cableado y otros elementos del hardware para conectar los ordenadores. Las redes virtuales amplían esta función al utilizar la gestión del software para conectar ordenadores y servidores a través de Internet, al hacer el uso de versiones virtualizadas de las herramientas de red tradicionales, como conmutadores y adaptadores de red. Se logra un enrutamiento más eficiente y resulta más fácil cambiar la configuración de la red. Las redes virtuales consiguen que los dispositivos de distintas ubicaciones funcionen con las mismas prestaciones que si estuvieran conectadas mediante redes físicas tradicionales. Esto permite que los centros de datos embarquen diferentes ubicaciones físicas y ofrece opciones novedosas y más eficientes a los administradores de red, como la capacidad de modificar la red físicamente según las necesidades, sin tener que adquirir más hardware o renovarlo. Una mayor flexibilidad en el aprovisionamiento de la red conforme a necesidades y aplicaciones específicas. Y la capacidad para trasladar cargas de trabajo de la infraestructura de red sin que el servicio, la seguridad y la disponibilidad se vean comprometidos. Las mismas ventajas que tienen las máquinas virtuales tenemos con las redes virtuales. Recuerden que básicamente las máquinas virtuales nosotros lo utilizamos, en el caso de nosotros, los usuarios tradicionales, no a nivel empresarial, se utilizan para probar ciertos sistemas operativos. Si, por ejemplo, tú tienes Windows y tú no tienes la cantidad de dinero para comprarte otra máquina e instalar Linux, tú puedes crear una máquina virtual, instalar Linux e ir probando. Probar lo que son los virus, probar los antivirus y un sinnúmero más de cosas, sin que te afecte tu computadora física y sin necesidad de comprar otra máquina. Entonces, ¿cómo funcionan las redes virtuales? Bueno, una red virtual conecta dispositivos y máquinas virtuales mediante software, independientemente de su ubicación. En una red física,
Las funciones de la capa 2 y 3 del modelo OSI ocurren dentro de los conmutadores y enrutadores físicos. Además, se utilizan tarjetas de interfaz de red física o las NIT y adaptadores de red para conectar los ordenadores y los servidores de red. Las redes virtuales transfieren estas y otras actividades al software. Una aplicación del software denominada conmutador virtual o vSwitch controla y dirige o switch controla y dirige la comunicación entre la red física existente y las partes virtuales de la red, como las máquinas virtuales. A su vez, un adaptador de red virtual permite que los ordenadores y las máquinas virtuales se conecten a una red, lo que posibilita que todas las máquinas de una red de área local LAN se conecten en una red un poquito más grande. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, las redes virtuales ofrecen una serie de ventajas a las empresas, desde la reducción de la inversión en capital y los costes de mantenimiento hasta la segmentación sencilla de las redes. Concretamente, una red virtual optimiza la cantidad de hardware de red, cableado, computadores, etcétera, al transferir muchas funciones al software. Reduce los costes y las complicaciones de gestionar el hardware y el software de la red gracias a un control centralizado. Ofrece opciones más flexibles para la estructura y la configuración del enrutamiento de la red, incluyendo opciones más sencillas a la hora de segmentar y subdividir la red. Mejora el control sobre el tráfico de la red con opciones más detalladas, como la configuración del cortafuego a nivel de la NIC virtual. Aumenta la productividad del departamento de TI al permitir activar servicios y realizar pruebas de rendimiento de forma remota y automatizada. Aumenta la escalabilidad y la flexibilidad de la empresa al permitir actualizaciones virtuales, configuraciones automatizadas y cambios modulares en los dispositivos y aplicaciones de la red. Ejemplos de la máquina virtual, de las redes virtuales. Un ejemplo de esta sería una red privada virtual o una VPN, que es la que normalmente nosotros utilizamos, que establece una conexión segura entre dos redes a través de Internet. Las VPN permiten a los empleados conectarse a la red de la empresa cuando trabajan de forma remota o en casa, y también se suelen utilizar para eludir la censura de Internet y evitar que el historial de navegador sea visible a la red Wi-Fi pool. Básicamente, la VPN ustedes lo utilizan es, por ejemplo, en el caso de los usuarios tradicionales, para cambiar lo que es su dirección IP y conectarse como si estuvieran en otro país, entre otras cositas. La VPN se hicieron más popular en pandemia, ya que todos debimos irnos a nuestra casa a trabajar y teníamos que tener una VPN para conectarnos a la red de la empresa. Otro ejemplo de la red virtual es una red de área local virtual, una VLAN. Una VLAN es un subgrupo dentro de una red que combina varios dispositivos de red en una agrupación o dominio, o la separa del resto. Las VLAN mejoran la velocidad y el rendimiento de la red al enrutar el tráfico más eficiente a través de estos subgrupos o dominios. También permiten ejercer un control considerablemente mayor sobre los dispositivos y el tráfico de la red, aislar ciertos datos dentro de una VLAN independiente, proporciona ventajas de seguridad adicionales, especialmente en redes de gran tamaño, lo que dificulta la supervisión no autorizada o la interferencia en la red. Las VLAN también eliminan la necesidad de añadir nuevos cables o de hacer grandes cambios en la infraestructura de la red. Otro ejemplo de la red virtual es la LAN virtual extensible o la VXLAN. Más allá de implementar, dividir una red en subgrupos, las VXLAN pueden virtualizar una red entera, lo que proporciona prestaciones de segmentación y una red superpuesta a gran escala. Luego tenemos lo que es el almacenamiento virtual, que es un espacio en disco en modalidad cloud o cloud, en el que se guardan aplicaciones, documentos y ficheros, al igual que si fuera un disco duro ubicado en la propia compañía, pero al que se accede a través de una conexión a Internet. Las principales ventajas del uso de un almacenamiento virtual son costes reducidos, el uso de una cantidad de almacenamiento en gigas frente a la adquisición de un sistema de almacenamiento o ampliación de los propios suponen un ahorro de coste, ya que al alquiler de una porción de espacio en un sistema cloud es mucho más económico que invertir en una nueva adquisición. Flexible, en caso necesario, el acceso a un volumen mayor de almacenamiento es prácticamente inmediato. Seguro, la conexión desde el proveedor del servicio al equipo servidor está encriptada para poder mantener la seguridad de los datos. Y ese fue nuestro último tema que veríamos en el día de hoy. En la descripción de este video le voy a dejar los demás videos prácticos de cómo crear una máquina virtual, aunque si ya llegaron
hasta este capítulo, porque ustedes ya saben crear máquinas virtuales, instalar sistemas operativos virtuales, redes virtuales, entre otros. Pero le voy a dejar cómo instalar lo que es Hyper-V en el caso de Windows Server. Hyper-V tiene la característica de que como fue un hipervisor creado por la empresa de Microsoft, tú puedes instalarlo como un rol en tu máquina virtual. Es decir, en tu servidor virtual, tu Windows Server, tú vas a roles y características y puedes agregarle el rol de Hyper-V. Y te va a tener básicamente un servidor virtual dentro de un servidor virtual. Es sumamente interesante. Le voy a dejar los videos acá en la descripción de este, aparte de los demás capítulos para que puedan trabajar. Y en el capítulo siguiente sería nuestro último capítulo, el capítulo número 9. Y nada, chicos, espero les haya gustado. No olviden suscribirse, dar like, activar la campana y dejarme aquí en los comentarios cuáles otros videos o cuáles otros cursos quieren que les realice. Muchas gracias y pasen feliz resto del día.